pediátrica, una persona a quien le tenemos una profunda admiración y a quien le agradecemos muchísimo que nos esté honrando con su presencia. Para cumplir con algunos de los requisitos de currículum, el doctor Kaplan es un profesor de pediatría, jefe de la sección de pediatría y del servicio de infectología en el Baylor College of Medicine en Houston. Ejerce además el cargo de jefe del Departamento de Pediatría del Texas Children's Hospital. Es miembro de muchas sociedades científicas, ha publicado cientos de papers en importantes revistas y por supuesto escucharlo hablar ahora de Staphylococcus aureus va a ser un verdadero placer. La doctora Camacho va a estar también fungiendo como presentadora y para la sección de preguntas y respuestas ella va a coordinar esa parte. Así es que ambas les damos la bienvenida a este congreso e invitamos al doctor Kaplan a subir. To move it. Oh, okay, thank you. Thank you so much for that kind introduction. Gracias por sus amables palabras. Gracias al comité. Let's see. Vamos a Oops. ver. Un minuto, por favor. I guess I moved it too fast. Can we move Avancé muy rápido. ¿Pueden ir una para atrás? I had some goals in mind. I wanted to go Quería compartir con ustedes la primera diapositiva para hablar del presente y del futuro, aspectos diversos de infección por Staphylococcus aureus, epidemiología del Staphylococcus aureus, el diagnóstico y las infecciones que provoca la terapéutica de infecciones recientes, al igual que la prevención de infecciones. En los próximos 40 minutos me voy a referir a estos aspectos de enfermedad estafilocóxica. Ustedes saben, ¿verdad? Existe un abordaje epidemiológico molecular de las infecciones por estáfilo. En pantalla vemos lo que sería esta electroforesis del ADN. Es una electroforesis en gel, fragmentado en enzimas y en un gel. Entonces se obtiene un patrón y estos patrones se han analizado minuciosamente y este patrón es el USA 300. Este patrón electroforético tiene un cromosoma un SCC que contiene obviamente el gen MRCA resistente y el tipo 4A. 4A es el más frecuente en el clon USA 300. También hay genes que codifican glucosidina. Y si vemos otro esquema de tipificación basado en estos genes tipo housekeeping, tenemos el tipo 8. Obviamente, gran parte de hecho se ha hecho con análisis de todo el genoma, WGS, y obviamente esto implica el análisis del genoma. De hecho, hay muchos tipos USA descritos, algunos son, por supuesto, clones nosocomiales, hospitalarios, otros se ven a nivel mundial. El clon USA300 se ha descrito en muchos países, América Central, Sur y Europa, pero en América del Sur, de hecho, hay otro tipo clonal. El tipo clonal 5 es el que más prevalece. Ahora bien, en Estados Unidos, aislados de meticilino resistentes a nivel comunitario surgieron a fines de la década del 80, 90, pero alcanzaron un pico a fines del 2007, 2010, en ese marco temporal. En pantalla tenemos datos del CDC, donde vemos un aumento en lo que es aislados
de MRSA a nivel comunitario y después van bajando y siguen bajando estos aislados MRSA meticilino resistentes, ¿no? Entonces vemos que los aislados meticilino resistentes con el clon USA 300 está bajando por razones que no se entienden. En nuestros estudios pudimos apreciar que lo que son aislados invasivos MRSA resistentes subieron muchísimo en las infecciones estafilococo resistentes y hubo un pico en el 2007, pero lentamente está como bajando. Y entonces ahora estamos hablando que el 25% de los aislados invasivos que provocan infecciones serias en pediatría, no entendemos la verdad por qué hay esta reducción. Es concebible que el clon ha estado circulando ya 3 décadas, ¿no? En la comunidad se ha desarrollado una inmunidad de rebaño, entonces de alguna manera se evitan infecciones invasivas quizás. Acá vemos que esto se ha replicado en otros centros. Acá el Hospital Pediátrico de Filadelfia, vemos que la proporción de aislados estafilococo aureus, o sea, el 60% meticilino resistente en el 2007, y esto está bajando a un 25%. La verdad no entendemos por qué pasa esto. El CDC, el Centro de Control de las Enfermedades, en la vigilancia, que en un sistema ABC analiza infecciones meticilino resistentes en niños y en adultos desde hace años, ¿verdad? En el 2016 decide el CDC analizar todas las infecciones invasivas por estáfilo y es a través de un programa de infecciones emergentes, no vigilancia. ¿Qué vemos acá? Acá vemos que las infecciones invasivas meticilino resistentes son más altas en chicos de menos de 1 año y no en chicos de más de 1 año de edad. La cantidad de casos fueron pocos. No se puede determinar un índice por 100.000 niños, ¿no? Entonces también es claro que lo que son las infecciones nosocomiales por estáfilo desde una perspectiva de incidencia es más en el primer año de vida comparado con niños de 1 a 5 o de 5 años y más edad. Básicamente, en todas las categorías etarias, vemos que estáfilo meticilino sensible provoca infección invasiva en niños de corta edad, especialmente a nivel comunitario, que los meticilino resistentes, ¿verdad? Entonces, es como que ha habido un cambio, ¿verdad? Y es lo que está ocurriendo ahora. En América Central, en América Latina, vemos que Arias y colaboradores es un estudio del 2017 que analiza estafilococo, o sea, bacteriemia por estafilococo meticilino resistente del 2011 al 14 en estos hospitales y países. La mayoría de los aislados meticilino resistentes era el clon CC5, diferente al clon USA 300, ¿verdad? Entonces es como que hay algo muy puntual en cuanto a este complejo clonal, el CC5, que se identifica en Latinoamérica y que es un clon que no circula en Estados Unidos, pero hay lugarcitos, ¿no?, en América del Sur donde el USA 300 es una variante latinoamericana, se está identificando y lo vemos acá en azul en estos gráficos circulares que ven en pantalla. Algo un poco de epidemiología diferente en América Central y América Latina, ¿verdad? En los hallazgos epidemiológicos más recientes
que analizan América del Sur. Acá, este es un estudio que son aislados de estafilococo y son niños arriba a la izquierda. Son 3 ciudades de la Argentina donde la mayoría de los aislados de estáfilo en niños, ¿no?, eran aislados con una secuencia tipo 5, ST5, que es el complejo clonal que más circula. Esto es lo que está pasando ahora en los Estados Unidos, también en América Central y en América del Sur también. Quiero brevemente mencionar algo que comentara Ron Dagan. O sea, la pandemia por COVID, ¿cómo afectó infecciones invasivas por estáfilo, por lo menos en nuestros hospitales? Lo que vemos en pantalla son datos de un estudio que presentamos para su publicación que analiza lo que son infecciones invasivas por neumococo, estáfilo y también estreptococo A en 2 hospitales pediátricos de los Estados Unidos, el Texas Children en Houston, Texas, y el St. Louis Children's Hospital en St. Louis, que es un grupo obviamente liderado por Stephanie Fritz. ¿Qué vemos acá? Acá vemos que las infecciones invasivas neumocóxicas y también infecciones invasivas por estreptococo A cayeron muchísimo en los primeros años de pandemia por COVID, y después empezaron a aumentar las infecciones virales, empieza a aumentar y mucho las infecciones por neumococo y estreptococo A. Acá vemos infecciones invasivas por estafilococo. Y la verdad que estas infecciones invasivas por estafilo no cambiaron, no se modificaron durante la pandemia por COVID comparado con estreptococo A y neumococo. Entonces, hay una diferencia tangible de patógeno y se relaciona para mí con los sitios de colonización del estafilococo aureus. Y esto, la verdad que no tenemos una buena explicación. Entonces, ¿qué es lo que veremos en el futuro? Obviamente, no puedo prever el futuro, ¿no? Pero es totalmente razonable pensar que nuevos clones de estáfilo han de surgir. Como vimos con el USA 300, hay nuevos clones, quizás clones que tengan nuevos factores de virulencia han de emerger. Estos clones pueden volver a subir, volver a bajar. 300 clone. This is primarily related to Relaciona community principalmente onset a staph lo que son estafilococos de inicio comunitario asociados a la comunidad, pero para otro tipo de infecciones comunitarias o nosocomiales. Yo creo que estrategias de prevención mejorada, lo que serían las estrategias unificadas o bundles, ¿no?, que previenen infecciones sanguíneas y por el acceso de línea central, o sea, son estrategias de prevención mejoradas que seguramente van a reducir las infecciones invasivas por estáfilo a nivel del sistema de salud y también infecciones de las heridas, debido a que siempre van a aparecer nuevos dispositivos, nuevas tecnologías. Tenemos implantes que se colocan en los pacientes, algunos dispositivos, obvio que se van a infectar, porque es un material tangible y hemos visto infecciones relacionadas con los dispositivos. También hay un número creciente de pacientes inmunocomprometidos. Entonces, vemos que las infecciones asociadas en el sistema de salud es un equilibrio entre mejorar las estrategias de prevención y el impacto, ¿no?, que los nuevos dispositivos tendrán y las infecciones vinculadas. No se ve muy bien, pero hemos visto infecciones en niños que tienen dispositivos ortopédicos en la columna, también estimuladores vagales y bombas. Todo lo que lo conectamos en el cuerpo se infecta, y el estáfilo es el patógeno más común que infecta. Y en los últimos 2 meses en el hospital vi 2 chicos infectados por dispositivos nuevos que nunca vi antes. Uno es
the growth of the aumentar mandible. el crecimiento del maxilar inferior en niños, ¿no?, con anomalías, el síndrome Tutor-Collins, ¿no? Porque es una varilla que el cirujano de cabeza y cuello coloca en la mandíbula. Entonces, a este chico se le infectó el dispositivo de distracción mandibular. También está el dispositivo It's this new device that is placed over the un over the dispositivo bone in the que se petrous area. coloca sobre el hueso petroso para estimular la conducción ósea del sonido en bebés que tienen anomalías congénitas de la audición y del conducto auditivo externo. Este aparatito ósea se infectó y hubo que sacarlo. No lo vi nunca. Y aparecerán nuevos dispositivos que se desarrollarán en lo That's que some se of the va a future that infectar. I would Entonces, esto es predict. parte de lo que And podemos what about prever. diagnosing invasive and other Diagnosticar, ¿no?, staphylococcal una infections? infección invasiva por estafilococo aureus. ¿Cómo se diagnostica? Obvio, el cultivo es el patrón oro, será siendo el patrón oro para el diagnóstico. Necesitamos los aislados para hacer estudios moleculares y para de hecho documentar la susceptibilidad antimicrobiana, pero también contamos con test moleculares rápidos que permiten determinar que un cultivo positivo de cocos gram positivos en grupos o en clústeres es un estáfilo comparado con un estafilococcus coagulasa negativo o otro contaminante. Este test rápido determina si el estáfilo es meticilino sensible o meticilino resistente, ¿no? Y lo veremos enseguida. También tenemos otros hospitales que han desarrollado lo que serían pruebas de PCR más internas, ¿no?, que detectan estáfilo y otros patógenos en fluidos normalmente estériles, ¿no? La verdad que puede ser líquido sinovial o líquido de la pleura, también cardíaco, ¿no? Y esta PCR detecta Staphylococcus aureus a través de pruebas moleculares. Acá vemos una serie de productos comercializables, ¿no? Son pruebas de detección rápida, identificación rápida de estafilococo en cultivos de sangre que son gram positivas, ¿no? Que en 2 horas tenemos la respuesta y ya sea cultivo para estafilococo negativo, estafilococo aureus, ¿no? Y esto tiene muchas implicancias en cuanto al uso racional de antibióticos o los PROA, o sea, se puede cambiar una vancomicina empírica, se la puede cambiar a Dapsona o ceftazidime y otros antibióticos, y también parar un antibiótico totalmente porque es A contaminant. un estafilocoagulasa negativo, ¿verdad? Que seguramente será un contaminante. En la Universidad de Colorado, el grupo de control de infecciosas y trabajo con el grupo de laboratorio de microbiología desarrollaron una metodología de PCR para detectar estafilococo aureus en líquido sinovial, en aspirados óseos y quizás en biopsias óseas con el fin de determinar presencia de estáfilo y de otros patógenos que provocan infecciones en los huesos. Por supuesto, el interés es muy importante en detectar Kimberer-Kingai en, obviamente, biopsias óseas, pero son niños en los que estamos buscando estreptococo y con esta prueba molecular se puede identificar un estafilococo aureus, o sea, con una determinación de susceptibilidad o resistencia a la meticilina, y también se puede encontrar el gen que codifica resistencia a la clindamicina. En mi hospital, los microbiólogos y justo con la doctora Hobson desarrollaron un panel que es una PCR de fluidos corporales y es excelente para detectar estafilococo y todo lo demás. Entonces,
vemos que esto es lo que tenemos disponible. ¿Qué puede ocurrir en un futuro? Esto ya está ocurriendo, lo tenemos, no está tan, Cost, ¿verdad? Y tampoco si es algo costo efectivo hoy, ¿no? Pero usando la secuenciación de próxima generación NGS se puede identificar el ADN de más de 1.500 patógenos diferentes en muestras de sangre. Para la mayoría de los pacientes que tienen una infección invasiva de estáfilo, el cultivo dará positivo, obviamente, pero algunos darán negativos y también testeo molecular negativo, pero se puede detectar el ADN del estáfilo circulante con este método en particular. Hay una prueba que se vende que se llama la prueba Carius, ¿no? Hay un estudio que se está llevando a cabo ahora que analiza el valor de esta tecnología para detectar bacterias de infecciones musculoesqueléticas, ¿no? Esto ha ayudado muchísimo para identificar otros patógenos en un paciente inmunocomprometido. Hay evidencia de que ayuda y mucho en las endocarditis infecciosas. Identifica patógenos raros y un Staphylococcus aureus también en la prueba de Carius lo identifica con un cultivo negativo. El tema del Carius es que es carísimo y en Estados Unidos cuesta $10,000 la muestra. La verdad que the pathology department before it gets sent la out patología del hospital antes can be very, very helpful. que ayuda y la verdad Tests that are actually hay also otras pruebas que también available now commercially. existen y que se venden. Obvio que no les va a decir puntualmente cuál es el patógeno, pero ayuda a diferenciar una bacteria de un virus. Acá vemos, este es el estudio MIMIRV Test, que son 3 proteínas, ¿no? En una fórmula confidencial, midiendo las proteínas. Este equipo nos da un score de alta probabilidad de que algo This might be sea very no useful for viral. Y la community verdad of que esto sirve mucho para las neumonías de la comunidad, o sea que no puntualmente que sea estáfilo, no, pero que seguramente sea una infección bacteriana y no viral. También les quiero comentar sobre una publicación muy interesante, ¿no? Que se refiere a la identificación de transcriptos de RNA, en este caso 161 transcriptos diferentes que clasificaron pacientes en 18 categorías diferentes, incluyendo infecciones bacterianas y también identificando el organismo. Esta tecnología tan moderna, una vez que sea más costo efectiva, más rápida también y que se pueda compartimentalizar, que se logre la respuesta en una hora, estas técnicas, ¿no? Serán una prueba de diagnóstico fundamental en un futuro. Pasemos ahora a el tratamiento de las infecciones por Staphylococcus aureus. Obvio que conocemos los antibióticos que de hace años, ¿no? Que estamos utilizando para tratar infecciones invasivas de piel, tejidos blandos, utiliza en un estáfilo meticilino susceptible o un estáfilo meticilino resistente. Además de los antibióticos, el drenaje de un absceso es clave al éxito terapéutico. Esto es lo que estamos haciendo ahora y quizás, por supuesto, drenar un absceso es una técnica que no sé si perdurará, pero también después de drenar el absceso y en los pacientes, ¿no? La terapia adyuvante con antibióticos es fundamental, ¿no? Y la verdad es que esto podemos utilizar trimetoprim sulfa, metoxazolo, la clindamicina empíricos
aún en abscesos chiquitos, ¿no? Dar un antibiótico después de haber drenado el absceso, dar clinda o trimetoprim sulfametoxazol permite que el paciente mejore rápidamente y también se disminuya la posibilidad de que reaparezca la infección. Pero tanto para la clinda o el trimetoprim sulfa hay preocupaciones porque obviamente que estamos viendo una tasa creciente de resistencia a la clindamicina y al trimetoprim sulfametoxazol, ¿no? Porque como usamos estos antibióticos bastante, ¿no? Para estas infecciones estafilocóccicas, no nos sorprende que sea más común la resistencia a estos antibióticos. Ahora, las infecciones por estafilococo aureus que se originan en la comunidad, acá esta es una reseña de Baltimore, acá arriba ven infecciones por estafilococo en meticilino resistentes, después la línea del medio, vemos resistencia en aumento, ¿no? A clindamicina y después la de abajo es la resistencia al trimetoprim sulfametoxazol. También esto lo vimos en mi hospital. Antes teníamos un 2% de resistencia a la clinda, ahora estamos rondando 20-25%, ¿eh? Entonces, la Academia Americana de Pediatría recomienda nafcilina, clindamicina, cefazolina para tratar infecciones invasivas por estafilococo. Y para los meticilinos resistentes hay que dar banco o clindamicina en aislados susceptibles, es lo que se recomienda. Linezolid es otra alternativa, ¿verdad? Recientemente, la Sociedad de Pediatría de Infecciones Pediátricas de Estados Unidos publicaron guías para el tratamiento de infecciones óseas y obviamente que incluyen nafcilina, oxacilina, siendo los agentes de preferencia para terapia endovenosa en meticilino resistentes a nivel articular y obviamente cefalexina para transicionar a terapia oral. Para lo que son medicinos resistentes hay que dar clinda, vancomicina, clinda para aislados susceptibles también y en cuanto a oral se da clinda o linezolid. En cuanto a la vancomicina, ¿no? Hay controversia. ¿Cómo se controla? ¿Qué hay que usar? Niveles en sangre, tratando de llegar a un nivel valle de banco, o sea, tratando de llegar a 10-15 microgramos por kilo es la dosis que sirve, ¿verdad? Pero apuntar a 15 a 20 microgramos se ha indicado que bueno, puede generarle injuria renal. La Academia Americana de Pediatría ahora recomienda que una AUC dividido por la SIM del patógeno es el método de preferencia para monitorear niveles de vancomicina. Pero la verdad que creo que hay muy poca información donde muestra que una AUC versus SIM permite una mejor evolución y menos daño renal. Estamos tratando de tener más estudios en este sentido. En cuanto al tratamiento de infecciones óseas, clindamicina y meticilina resistentes, se recomienda daptomicina, linezolid o cefterilina y transicionar cuando se pueda linezolid oral cuando sea posible. Ahora, la verdad que hay pocos datos sobre el linezolid. Hay un estudio que viene de Taiwán, ¿no? La verdad que ahí funcionó bastante bien, pero obvio que tiene toxicidad asociada, mucho tiempo, puede suprimir la médula ósea, trombocitopenia y en algunos pacientes infrecuentes hay problemas como neuropatía periférica, neuropatía óptica y acidosis láctica. Yo lo vi en 1 o 2 pacientes nada más, ambos pacientes trasplantados de médula ósea. Ceftarolina es un acéfalo de 5ª generación, es excelente para meticilino resistentes, ¿no?
Ceftarolina sirve para el tratamiento de neumonías de la comunidad, pero obviamente en este estudio no había aislados meticilino resistentes. Y utilizar ceftarolina para infección invasiva de estáfilo en algunos niños. De hecho, hay una experiencia en la vida real, pero en adultos, pero necesitamos más datos en niños. Ceftarolina en infección estafilococo aureus hay que usar 15 miligramos por kilo cada 2 horas, con una máxima dosis de 600, ¿no? Otros agentes, por ejemplo, daptomicina, y se ha usado obviamente en las articulaciones, funciona muy bien la daptomicina. No hay mucho publicado para el tratamiento de bacteriemias, patología ósea articular con meticilino resistentes, pero se usa, No se puede utilizar para tratar una neumonía por un meticilino resistente. El trimetoprim sulfa lo hemos utilizado muchísimo para infecciones cutáneas en partes blandas, pero para infecciones más serias hay poca información. Hay algo publicado desde Florida, donde unos chicos fueron tratados con trimetoprim sulfametoxazol para terminar, ¿no?, un tratamiento oral. Viene algo del Johns Hopkins que analiza el trimetoprim sulfa para infecciones osteoarticulares por patógenos diferentes y solo 4 aislados sensibles y resistentes. A los chicos se anduvieron bastante bien, pero los eventos adversos, reacciones cutáneas, fueron bastante frecuentes, ¿no? Y acá podemos ver casi el 50% de los chicos tuvieron un rash cutáneo por el trimetoprim sulfa. Entonces, hay algunos agentes aprobados, o sea, para infecciones cutáneas de partes blandas. Y acá vemos oritavancina. Se puede dar una vez por semana, tiene una vida prolongada y se usó en osteomelitis. El 80% de los pacientes anduvieron bien, están transicionando a la medicación después de haber recibido tratamiento estándar y terminan con una dosis de oritavancin. Acá vemos un estudio multicéntrico. Los pacientes recibieron oritavancin semanal, 4 o 5 dosis, ¿no? Se da cada 3 horas en un centro de infusión, ¿verdad? Y los resultados fueron muy, pero muy buenos. Y dalbavancin se lo puede administrar una vez por semana y se puede utilizar después de semanas de tratamiento endovenoso con los tratamientos convencionales, pero obviamente hay que ver, ¿no?, switchar a oral. El tema de dalbavancina y oritavancina cuestan $1,200 la dosis. Es un poco más barato que infusión domiciliaria, pero sigue siendo carísimo. Hay otra droga, telavancina, una vez por día. La verdad que es mejor que la banco quizás, y también una nueva cefalosporina, ceftobiprole, que sirvió para bacterias por estáfilo. La verdad, esta no la veo mucho. Entonces, estas son las nuevas drogas. Algunas se han probado en pediatría, la PKPD, muy buena, también en neumonías de la comunidad. Pero bueno, más adelante veremos que serán agentes que utilizaremos en niños, ¿verdad? Hay algunas medidas complementarias que podríamos también agregar. Por ahora no hay nada. Entonces, para el futuro, bien, hay algunos antibióticos que se están estudiando
para hacer prevención. Este es un estudio de una terapia también muy interesante en lo que son neumonías en adultos asociadas al respirador. También hay un anticuerpo monoclonal que estaría utilizándose para prevenir infecciones y neumonías por estáfilo en pacientes colonizados y que están conectados a un respirador. ¿Qué más se puede hacer para prevenir al Staphylococcus aureus? Obvio, medidas de higiene de rutina, antimicrobianos, también utilizar clorexidina, mupirocina para bajar la infección y también medidas complementarias y unificadas a nivel del hospital. Desde hace años se han estudiado vacunas que tienen que ver con los factores de virulencia en la superficie del patógeno, ¿no? Pero la verdad, ninguna vacuna ha podido prevenir infecciones por estáfilo porque el objetivo es evitar infecciones posquirúrgicas por estáfilo en adultos sometidos a esternotomías, ¿no? Pues se lo mostraré enseguida. Este es el estudio recientemente publicado en Clinical Infectious Diseases. Estamos hablando de una vacuna de 4 antígenos. Son 4 antígenos del estafilococo en pacientes sometidos a cirugía ortopédica de columna. El estudio fue interrumpido porque fue fútil. No podía demostrar efectividad. Esta vacuna acá termina. En los niños, si tratáramos de estudiar una vacuna para prevenir infecciones invasivas por estáfilo originadas en la comunidad, es imposible porque necesitaríamos 350 a 800.000 niños por brazo del estudio para demostrar alguna reducción de las enfermedades invasivas. Aún para infecciones cutáneas de partes blandas necesitaríamos más o menos 25.000 a 66.000 niños por brazo del estudio. No lo veo. No veo que hemos de poder estudiar una vacuna que evite infecciones cutáneas y más profundas en niños, ¿no? Contamos con este anticuerpo monoclonal subratoxumab para evitar neumonías asociadas al respirador. Y recientemente, miren esta publicación, intrigante, ¿no? Porque analiza los probióticos para cambiar el microbioma, o por lo menos probióticos para, de alguna manera, ver cómo que está ese microbioma y ver si con este probiótico podríamos llegar a reducir la densidad del estafilococo aureus en las heces, y se demostró, ¿no? Y también reducir la densidad del estafilococo en la nariz. En la nariz, la verdad que sería algo muy interesante, pero cambiar el microbioma con un probiótico, cambiar el microbioma intestinal que tiene implicancias en la colonización nasofaríngea es posible. Veremos en un futuro si esto funciona o no. Y bueno, con esto termino mi conferencia y agradecer al comité organizador del LIPE por su amable invitación. Muchas gracias al doctor Kaplan por esta excelente exposición, conferencia. Les recuerdo que hay 2 formas para poder hacer sus preguntas. Tenemos el espacio en la aplicación, por si quisieran preguntarle algo al doctor Kaplan, o si alguna persona quiere hacer algún comentario o pregunta aquí en la audiencia. Perfecto. El doctor. Gracias. Buenos días.
Yo haré mi pregunta en español, así es que yo le rogaría a la doctora Camacho que hiciera. Ok, El doctor perfecto, está con- muchas gracias. Mi pregunta va en el sentido de que durante mucho tiempo aquí en Costa Rica hemos tenido una muy alta incidencia de estafilococos aureus meticilinos resistentes y que en algunas partes del país inclusive hasta un 60-70% de las cepas aisladas pues son resistentes a meticilina. Sin embargo, en los últimos años, poco tiempo en realidad, hemos estado observando una disminución de la incidencia del estafilococcus aureus meticilino resistente. Y mi pregunta es en el sentido de que si se ha observado en otras partes del mundo o en Estados Unidos, pues esta disminución, y que me gustaría oír el comentario del doctor Kaplan en ese sentido. Yeah. So I had mentioned that. Mencioné que se está viendo una reducción en infección por SAM-R en nuestro centro y en otros en el país, en los Estados Unidos, una tasa de 60% de los aislados que generaban enfermedad invasiva eran meticilino resistente, y esto bajó al 25%. Para las infecciones de la piel sigue siendo 40-50%. No cayó tanto como con las infecciones invasivas, pero en todo el país, en los Estados Unidos, ciertamente se ve una caída. No puedo hablar tanto de lo que está ocurriendo en Europa. Es posible que también estén viendo esta declinación. Tal vez alguien de uno de los países europeos nos pueda compartir qué experiencia tienen con los AMR, pero ¿por qué está ocurriendo esta declinación? No sabemos, no queda claro. Podemos pensar en inmunidad innata, algunos de los antígenos para los clones de SAMR desarrollados, pero la verdad es que no tenemos la certeza. ¿Alguna otra pregunta? Sí. La doctora Pires. Muchas gracias, doctor Kaplan, por esta excelente actualización. Dos preguntas que tal vez son muy para nuestra región. Primero, en países en donde está predominando ahora estafilococo meticilino sensible, no tenemos acceso a oxacilina. ¿Qué piensa de las cefalosporinas de primera generación como opción? Y la segunda, un tema muy controversial, cuando tenemos una infección grave o un shock tóxico, la asociación de vancomicina con clindamicina o cualquier otro antibiótico y clindamicina, un tema siempre controversial, pero que en estos momentos en que, como usted mostró, hay aumento de infecciones estreptocóxicas que las podemos confundir, lo seguimos usando. Okay. Ok. Que no pudo, para ver si te logré captar. Entonces, la primera es la recomendación entre usar oxacilina versus una cefalosporina de primera. Ajá. Y la segunda es, en casos de shock tóxico, ¿qué combinación de antibióticos? ¿Qué combinación? Y si seguir utilizando clindamicina como lo estamos haciendo. Okay. She has two questions. The first one is, in our countries, we normally, not all in En nuestros all países, ¿no? En todos los países tenemos disponible cefalosporina de primera generación. Usamos oxacilina en nuestros entornos. ¿Cuál sería su recomendación, doctor? Si podemos seguir usando oxa versus cefalosporinas de primera, esa es la primera. Y la segunda, en esos casos de síndrome de shock tóxico provocado por estafilococo áureo, ¿cuál sería su recomendación en cuanto al uso de doble tratamiento? Clinda, vanco más
o clindamicina o no usar clindamicina. Bien, para las cefalosporinas de primera, para los susceptibles, cefalexina es el fármaco que todos usamos, es el número uno, el fármaco número uno. En cuanto a necesitar 2 antibióticos, no hay evidencia absolutamente ninguna que indique que usar 2 antibióticos es es mejor que usar un único agente, excepto salvo para un shock tóxico por estafilococo aureus, si ustedes tienen osteomielitis, endocarditis o esta neumonía por estafilococo aureus, no hay evidencia que indique que 2 fármacos combinados sean mejores que uno. Aún yo agrego rifampina con frecuencia, si tenemos un dispositivo, una infección por una prótesis y queremos dejar la prótesis en el lugar. Hay un posible beneficio de rifampina en cuanto a la penetración en la biopelícula, pero si realmente es efectivo o no, es difícil afirmarlo. Tenemos más preguntas aquí en la aplicación. Entonces, ¿qué piensa usted acerca del tratamiento adyuvante como bioactivos en las infecciones articulares y óseas? ¿Qué piensa usted acerca de tratamientos adyuvantes para huesos y articulaciones? No conozco. ¿Vidrio bioactivo? Es posible que para algunas infecciones donde uno va, digamos, que sea una varilla, un refuerzo en la columna, que uno quiere dejar el implante o la prótesis, colocar vancomicina en perlas. Los cirujanos ortopédicos fabrican estas bolitas de vancomicina y la colocan, las esparcen por el refuerzo de la varilla o en el campo infectado por una semana. Tal vez sea beneficioso. También vemos los cirujanos ortopédicos con frecuencia utilizar polvo de vancomicina en un paciente donde acaban de colocarle una prótesis y lo van esparciendo, digamos, lo espolvorean antes de cerrar la herida. No sé si eso ayuda o no. La verdad no. Otra pregunta para usted. ¿Cuál es su recomendación, doctor, sobre infecciones, tratamiento de infecciones relacionadas a prótesis? Voy a seguir las guías de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. Voy a confesar, no tenemos demasiadas infecciones por prótesis articulares, no las vemos frecuentemente en pacientes pediátricos. Por suerte, vemos algún paciente que tuvo sarcoma que necesitó alguna articulación, una prótesis para sus articulaciones, pero esto depende de cuándo se produjo la infección. Si ocurre a los 3 meses desde la implantación de la prótesis, podemos tratarla con éxito sin sacar el dispositivo o la prótesis. Pero en el estudio que les mostré, hubo que remover el dispositivo de cualquier tipo, ya sea un estimulador del nervio vago, un implante coclear, en muchos de los pacientes, en un alto porcentaje. Para la endocarditis y válvulas implantadas, casi siempre hay que remover esa válvula. Si usted tuviera que diseñar un estudio de vacunas para una vacuna para estafilococo aureus, ¿cómo armaría o definiría el criterio de elegibilidad para que tenga éxito ese estudio? Yo creo que mencioné la cantidad de niños requeridos para poder demostrar que una vacuna de estafilococo aureus sea efectiva para prevenir las infecciones invasivas o hasta las de tejido blando y piel, sería un número enorme. Yo creo que no funcionaría. Un estudio posible que a mí se me ocurrió es tratar de prevenir la infección recurrente por Staph aureus
áureo en un paciente que ya tuvo una infección de tejido blando o piel por estafilococo áureo, porque sabemos que el 20% de los niños que padeció una infección de la piel tendrá recurrencia que requiere atención médica en los siguientes 12 meses. Si tienen un niño con una infección por estafilococo áureo de la piel que recibió atención médica, probablemente pueda estudiar a 500 niños en cada grupo. Y eso sería posible para estudiar una vacuna efectiva. Con el estafilococo áureo es que existe creciente evidencia que si uno desarrolla muy tempranamente en la vida una respuesta inmune y una célula T responde al estafilococo áureo que no podemos cambiar, tal vez con la vacuna, si ya tuvo el paciente una infección por estafilococo. Entonces, si esto de alguna manera se desarrolla por la colonización con estafilococo áureo, no conozco estos estudios, pero para los niños que ya tuvieron infecciones por estafilococo áureo, cuando se observan las células T, ya tienen cierta respuesta a esas células. Entonces, si hacemos o si pensamos en vacunas, vamos a tener que hacerlo tempranamente en la vida de los pacientes. Esto hay que considerarlo, me parece. Vamos a hacer las últimas dos preguntas, two more questions, and then we finished. Okay. What is your opinion about the ¿Cuál es use su of opinión acerca del uso de ceftriaxona versus cefapina para tratar infecciones por estafilococo áureo sensible a meticilina? Yo creo que hay buena evidencia que ceftriaxona es un fármaco razonable para SAM-S y no me gusta usarlo, pero en algunas situaciones una única dosis por día de ceftriaxona ciertamente es un abordaje razonable. Cefapin, no lo sé, no me enloquece demasiado para tratar estafilococo áureo. Hay muy poca evidencia in vitro, datos in vitro de cefapine para tratar infección por estafilococo áureo. Y en cuanto a la actividad in vitro, no encuentro nada sobre cefapine para tratar infección por estafilococo áureo. Sería renuente depender en cefapine para tratar una infección seria por estafilococo áureo. Hay muchas preguntas para usted, doctor. ¿Cuál es su opinión acerca del uso del linezolid en pacientes con neumonía necrotizante o con complicaciones como primera elección? Si bien el estafilococo puede ser sensible, SAM-S. Linezolid es un agente muy efectivo para neumonía necrotizante por estafilococo áureo. Tal vez tener un antibiótico que reduce la síntesis de proteínas y la producción de toxina es una cosa ventajosa. Hay un estudio realizado por un grupo de médicos intensivistas que demostró que para neumonía por estafilococo áureo que complica con influenza, linezolid, clindamicina, cefterolina es mucho mejor que vancomicina cuando se suministran en las primeras 24 horas. La tasa de mortalidad de los niños que recibieron uno de esos agentes claramente se vio reducida comparado con pacientes que recibieron solamente vanco. Entonces, para neumonía por estafilococo áureo que se complica con influenza. Entonces, habiendo dicho esto, la linezolid me gusta, me parece que es un excelente fármaco para neumonía necrotizante por estafilococo áureo. Puedo demostrar que es mejor que vancomicina o cefterolina. No tenemos suficientes números para decir eso. Esta es la última pregunta para usted. En su experiencia, ¿cuál es la mejor elección de tratamiento de bacteriemia por estafilococo áureo resistente a meticilina? Tenemos la mayor
parte de los datos por vancomicina y ciertamente el fármaco que usamos nosotros, que se considera el gol estándar. Hay datos sobre cefterolina, farmacocinética, seguridad en bebés, entonces eso ciertamente es un fármaco que se puede elegir. Me gusta cefterolina en casi cualquier población para tratar infecciones serias por SAM-R cuando hay disfunción renal en cualquier nivel. Entonces, no tenemos que estar preocupados por medir los niveles de vancomicina o la dosis o cambiar la dosis porque no hay que hacerlo con cefterolina. Habiendo dicho eso, en el mundo de los adultos se describió encefalopatías en adultos que reciben cefterolina con disfunción renal severa. Esto también se describió en adultos con disfunción renal que reciben cefapina. Entonces, yo lo vi en pacientes pediátricos que reciben cefapina con lesiones severas de los riñones y realmente hay que tenerlo en cuenta. Voy a tomar una última pregunta porque me parece que es muy importante y también la veo repetidamente. En vuestra experiencia, ¿cuál es el tiempo perfecto para cambiar de intravenoso a oral en bacteriemia por estafilococo áureo? La verdad que esto depende mucho del paciente. Entonces, la verdad que la respuesta más fácil es ese niño que tiene una patología osteoarticular, está infectado por un estáfilo. Habitualmente cambiamos a un antibiótico oral después de que se ha controlado la bacteriemia y hemos podido mostrar que después de 2 cultivos sanguíneos negativos en días consecutivos, estaríamos tranquilos de que el estáfilo está controlado. Bacteriemia controlada sin fiebre, 48 horas, que lo vemos que está mejorando. Es un chico que puede empezar a usar sus miembros más libremente, ¿no? Antes de cambiar. Ahora, ese niño que está con una bacteriemia por estáfilo sin un origen conocido, por ejemplo, quizás se le infectó un acceso venoso. Bueno, entonces son chicos que tienen que continuar por vena. Entonces están recibiendo algo por vena por algún tema. Puede ser un niño que tiene algo oncológico, que necesitas un acceso. Bueno, son chicos que hay que cambiarle obviamente el acceso, pero por boca no pueden tomar nada. Entonces, esto depende de la situación. En algunos niños que, entre comillas, están normales, tienen una bacteriemia por estáfilo, seguramente los trataríamos, qué sé yo, 4 o 5 días por vía venosa hasta cambiar a oral. Mejoran rápido y creo que es bastante seguro hacerlo. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta plenaria. Many thanks. Gracias, doctor Sheldon. Muchas gracias.